Buen día mis hermanos. Gracias a Dios que podemos nuevamente estar compartiendo con ustedes. Mi nombre es Roberto Arjona y soy pastor de la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes de Tlaquepaque. Qué gozo, qué alegría poder llegar a ustedes a través de estos medios, a través de Facebook, a través de YouTube, y que podamos compartir y reflexionar acerca de la palabra de Dios. ¿Qué les parece si pedimos que el Señor esté con nosotros y su nombre esté exaltado a través de esta predicación, a través de este tiempo que pasaremos juntos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por permitirnos el privilegio de poder conectarnos y poder compartir acerca de ti, de tu palabra, de tu reino. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija y que en el nombre de Jesús tu nombre sea exaltado por todos. Lo hacemos y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos. Qué gusto saludarlos. ¿Qué les parece si escuchamos unas alabanzas que puedan ser de bendición en nuestras vidas? Acompáñanos, vamos a alabar a nuestro Dios.
Dios porque nos permite alabarle. Quiero invitar que abran sus Biblias, por favor, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3. Capítulo 3, versículos del 1 al 15. Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Permítanme hacer la lectura. Dice la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto reescribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Esto es palabra del Señor. Nuevamente, qué gusto saludarlos y con un grande deseo de poder verles y poder estar con ustedes. Espero que el Señor está con ustedes y confío que su gracia cubrirá la vida de cada uno de ustedes y de nosotros. Eric Liddell, no sé si han oído hablar de él, o quizás algunos vieron esta película que se llama Carros de Fuego. Eric Liddell fue un misionero, un siervo del Señor inglés, que era un corredor muy veloz. En una carrera de exhibición se le invitó a participar. Al arranque de la misma carrera, tropezó con los otros corredores. Cayó y se dice que Liddell se levantó de tal manera que volvió a emprender la carrera. Y fue hasta adelante de tal manera que ganó la misma. La vida del cristiano se compara con una carrera, siempre adelante. Y yo quiero invitarles precisamente en este sentido a reflexionar. Avanza siempre hacia adelante. Yo quiero que meditemos en esto. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro pidiendo que el Espíritu Santo de Dios hable en nuestras vidas? Padre Celestial, te damos gracias porque podemos clamar a ti que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas y hable con poder. Toma, Señor, mi vida, mi mente y corazón, y que solo palabra tuya salga de mi boca. Háblanos, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesucristo.
Amén. Amén. Nuevamente, qué bueno que los saludo y qué bueno que estás escuchando este mensaje. Yo espero que sea de bendición para tu vida. Estuvimos en una serie de mensajes en el arranque de este año que estuvimos hablando acerca del pueblo de Israel, cómo fue liberado desde Egipto y llevado a través del desierto a encontrarse con el Señor. Pero también vimos cómo es que este pueblo enfrentó circunstancias antes de llegar hasta la tierra prometida. Pero sobre todo estas circunstancias probaban lo que había en su corazón. Y su corazón todavía estaba en su pasado. Todavía pensaba que Egipto era su respuesta. ¿Por qué? Porque su corazón les engañaba y trataban de volver a una vida pasada, a una vida de esclavitud. Pero déjenme decirles algo, que esta actitud no es desconocida para el creyente hoy día. Así como el pueblo de Israel, muchos creyentes hoy enfrentan sus retos de fe, volteando a ver en sus debilidades, volteando a ver si la forma de enfrentar esos retos o esas circunstancias se puede tener su respuesta en la forma antigua de vivir. Es toda una lucha espiritual. Y esta lucha se trata con una parte en la vida del creyente que es la parte carnal. Es esforzarse con los propios deseos y con las propias fuerzas. El creyente del primer siglo no era muy diferente. También enfrentaron luchas de confiar o en el Señor o en su carne. Yo les invito que platiquemos sobre este texto que leímos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y reflexionemos cómo podemos avanzar siempre hacia adelante. Lo primero que quiero platicar este día con ustedes es el mayor obstáculo para avanzar soy yo mismo. Sí, eres tú mismo. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos y fíjense lo que dice el verso primero, por favor, ahí tu Biblia. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pablo hace un énfasis que no le incomoda estar repitiendo algunas enseñanzas que él había dado, y seguro que las había dado cuando había estado con ellos, y esta tenía que ver que al escucharlas otra vez, para ellos era una fortaleza el aprender esto bien en la palabra de Dios. Y es importante, mis amados, en que la Escritura venga a nuestras vidas continuamente. Y no importa que 6 veces se repita, porque es preferible volver a escuchar que tropezarse y no escucharlo. Le dice Pablo una advertencia, verso 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo utiliza un calificativo muy fuerte que tiene que ver, que se refiere a personas, no usando un despectivo del término perro, no. Era como se conocían los perros en aquel entonces, no eran mascotas como el día de hoy, eran animales ávidos de alimentarse. Era una forma salvaje que lo hacían, eran animales en cierta forma salvajes. Así que estas personas que se refería a Pablo eran personas que eran ávidas de tomar acerca de la doctrina que se predicaba y buscaban destruirla y tomarla ávidamente. Y además dice a estos que no solamente eran mencionados como perros, sino también se refería a ellos como malos obreros, obreros malos, personas
que se aprovechaban de su lugar y de su posición. Y luego les dice también mutiladores del cuerpo. Si los asociamos los tres, vemos que eran personas ávidas de alimentarse para sí mismo, no importando dañar la doctrina, y que además eran malos servidores para la iglesia, que no les importaba si la llegaban a dividir. Y Pablo lo que estaba diciendo era: tengan cuidado, pongan atención. Era importante que ellos estuvieran atentos a las posibles falsas enseñanzas que tenían para la iglesia y que la dividían, que la dañaban. Es en medio de esto que les dice Pablo: ¿saben qué? Gócense del Señor en medio de esto, porque va a existir esta lucha alrededor de ustedes. Ahora, ¿de qué manera estos ávidos de sí mismos y malos obreros y divisores del cuerpo actuaban? Una de las formas, y Pablo señala aquí esto en el versículo 3, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo estaba afirmando categóricamente: nosotros somos los de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. ¿De qué estamos hablando o qué se estaba refiriendo Pablo? Es que estas personas judaizantes estaban buscando que los creyentes en Jesucristo volvieran a las prácticas del Antiguo Testamento, que todas estas ya se habían cumplido en la persona del Hijo, en la persona de Jesucristo. Pero ellos querían que volvieran a hacer prácticas, obras, y además depender de estas obras en su vida espiritual. Y esto no era más que un reflejo de querer vivir también en las cosas que allá habían pasado, en las cosas que ya no eran, en una identidad de una circuncisión física, que la verdadera circuncisión es aquella que se hacía en el corazón, en la convicción de fe. Pablo dice en Romanos capítulo 2 versículos 28 y 29, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La verdadera identidad de fe, la verdadera relación que Pablo estaba señalando y que tenía que ver con la identidad del pueblo de Dios, es aquella que estaba dentro del corazón. Así que estos judaizantes lo que estaban haciendo es querer hacer volver atrás a aquellos que ya habían conocido a Cristo y habían recibido la adopción en la fe de Jesucristo. Otra vez volver atrás. Y me recuerda lo mismo al pueblo de Israel. Volver otra vez a las viejas prácticas. Israel lo estaba pensando en Egipto. Los judaizantes lo pensaban en los rituales. ¿Por qué? Porque esta tendencia de mirar hacia atrás, hacia lo obsoleto, es parte de una naturaleza en el ser humano. ¿No te ocurre a ti? ¿No viene a tu mente el pensamiento de hacer las cosas a la manera antigua? Los negocios, cómo llevar tu hogar, cómo dirigir a tu familia, tu esquema de fe antiguo. Me recuerda completamente a los israelitas que decían: las ollas de carne que teníamos en Egipto. Sí, para ellos
en el desierto era voltear a Egipto, voltear atrás. Para los creyentes del primer siglo que estaban siendo presionados por los judaizantes, era volver a los rituales del Antiguo Testamento. ¿Para ti qué es? ¿Qué es aquello que se aferra a tu antigua manera de vida, que no te permite avanzar hacia adelante en la fe en Jesucristo? Pablo nos da su testimonio. Pablo nos comparte su experiencia. Fíjense en los versículos 4 al 5 de Filipenses 3, dice la palabra del Señor: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo estaba diciendo, si alguien pudiese tener derecho o algo por lo cual voltear hacia la vida pasada, ese soy yo. Sí, imagínense, decía, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, es decir, él permanecía en la misma tribu que no se había perdido su linaje, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Pablo decía, yo tengo suficiente para poder gloriarme en el pasado. Pero sabes, dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿qué? La he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ese es el punto medular, mis amados, cuando muchas veces queremos voltear atrás. Es que pensamos que el pasado es ganancia, que es parte medular de nuestra vida, pero está dentro de nuestro corazón, porque el corazón nos sigue engañando, el corazón nos sigue diciendo, estás en un desierto, te hace falta, no puedes seguir adelante, tienes que voltear atrás. ¿Qué te engaña a ti de tu vida pasada? ¿Qué es aquello que en tu corazón todavía anda pensando, si llevará mi economía como en los tiempos pasados? La comodidad, la salud, el estatus económico. Pero lo que tienes que ver es qué es lo que Dios te muestra en qué hay en tu corazón. Lo segundo que quiero platicar este día es cómo quitar estos obstáculos de mi corazón que me impiden avanzar. Eric Liddell, este corredor que les platicaba, tuvo un obstáculo cuando fue seleccionado para ser corredor. Iba a ir con toda la delegación de Inglaterra a las Olimpiadas en París. Cuando estuvo en París, se encontró que le habían puesto una carrera el día del Señor. Y él dijo, yo ese día no voy a correr. Hasta su príncipe, el príncipe de Inglaterra, fue a hablar con él para decirle, hazlo por mí. Y le dijo, no. Él prefirió darle la gloria a Dios antes que gloriarse a sí mismo por sus capacidades. Gracias a Dios le cambiaron la carrera y él corrió, aunque en un mismo día corrió 2 veces, ganó su carrera. Lo primero, mi hermano, mi amigo, lo primero que tienes que hacer para vencer tus obstáculos es poner a Cristo Jesús como primer lugar de tu vida. Primero Él antes que todo. Pablo nos decía ahí en el versículo 7, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida
por amor de Cristo. La Nueva Versión Internacional, este mismo versículo dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Pablo está diciendo que tiene que haber un switch en el cambio de nuestra prioridad de vida. Ahora, todo aquello que existió en el pasado debe estar completamente perdido, no encontrable para nosotros. No debemos considerarlo parte de nuestras herramientas de vida. Y el versículo 8 sigue diciendo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amados, el judío atesoraba para sí su tradición, sus costumbres, su nacionalidad israelita. Pablo decía: yo era hebreos de hebreo, celoso para la ley. ¿Por qué este énfasis? El énfasis tiene que ver con el conocer a Cristo. Nos hace perder todo lo de atrás, todo aquello que nosotros considerábamos ganado. No existe, dice Pablo, nada que pueda competirle al profundo anhelo de mi corazón de tener a Cristo. Refleja lo que verdaderamente atesoraba en su corazón. Pablo lo afirmaba: no existe algo que pueda sustituir a Cristo en mi vida. Lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque Cristo me ha tomado. Porque he sido tomado, he sido ganado en Cristo. Él anhelaba ganar en Cristo cuando Cristo ya lo había ganado a él. Te pregunto, ¿qué te impide que el 100% de tu vida esté rendida completamente al Señor? Tus propiedades, basura. Tu auto, basura. Tu vanidad, basura. Tu ego, basura. Tu seguridad económica, basura. Y entendamos esto: Cristo es la ganancia que necesita nuestra vida. Y todo cuanto podamos ser en Cristo, eso es ganancia. Déjame decirte, y entendamos, cada aspecto de nuestra vida, familia, trabajo, recursos, capacidades, tienen su verdadero valor y fuerza en Cristo Jesús. Y segundo, de este aspecto, cómo poder vencer estos obstáculos, tengo que entenderme que estoy vestido de la justicia de Cristo. Tengo que verme vestido de la justicia de Cristo, cubierto en su justicia. Un rey, el Señor Jesús contó una parábola un día de un rey que tenía las bodas de su hijo e invitó a muchos y les mandó sus invitaciones, pero llegó el día de la boda y nadie llegaba, y mandó a los siervos a que le dijeran qué pasaba, por qué no llegaban, y todos estaban ocupados. Volvió a insistir, y lo que hicieron estos invitados es que mataron a los mensajeros. Entonces el rey mandó a su ejército para acabar con estos asesinos. Y luego pidió a sus siervos: vayan y busquen por las plazas, por todos lugares, y a los que encuentren,
tráiganos a las bodas. Te invito a que busques en Mateo 22:10, por favor. Mateo 22:10, si quieres buscarlo, por favor, en tu Biblia. Mateo 22:10 dice la palabra de Dios: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Una gran boda finalmente se llevó a cabo. Toda la gente disfrutaba las bodas de este hijo del rey. Y el rey salió a disfrutar la boda, a ver la boda. Y dice el versículo 11, si quieres verlo por favor ahí en tu Biblia: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él, ¿qué? Enmudeció. Este hombre estaba dentro, o esta persona estaba dentro de las bodas, pero no tenía la vestimenta de la boda. La costumbre era que el rey daba el vestido a los que estarían en su boda. Los invitados del rey eran vestidos con bodas reales para la boda. Pero este no las tenía puestas. Y dice el versículo 13: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amados, solo los que estaban vestidos con las ropas del rey podían estar en esta boda. Pablo nos dice en el verso 3 del capítulo 9, por favor, de Filipenses, si vuelves a tu texto, versículo 9 del capítulo 3 de Filipenses, dice el texto: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En otras palabras, mis amados, y parafraseándolo en el sentido de la parábola del rey, me hallo vestido con la justicia de Cristo, que es por la fe, en estas bodas del rey. Amados, no vestidos como querramos. No podemos caminar la vida a la cual fuimos llamados con nuestras propias obras, por muy buenas que sean. No sirven. Solo la vida perfecta de Cristo Jesús es aceptable delante del Padre y es la vestimenta que nos pone Dios a nosotros, que es la justicia. Dice Pablo: no mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, que Él nos da por la fe. Los judaizantes querían vestir a la iglesia ¿con qué? Con las antiguas vestiduras, con las que estaban obsoletas, con aquellas que Cristo ya había llevado a la cruz y clavado. Estas no servían. Debemos y podemos entrar vestidos con la justicia de Cristo. ¿Y cuál es el resultado de estar vestidos con esta justicia? Dice el verso 10, verso 10 del capítulo 3 de Filipenses: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos,
llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo sabía que solamente vestido de Cristo podía vivir esta vida. Y solo conociéndole caminaría en esta vida a la cual había sido llamado. Es imposible ser vestido de Cristo y no conocerle. Y conocerle y entender lo que implica su resurrección, implica también los padecimientos en Cristo Jesús. En otras palabras, amados, y quiero mencionarlo desde esta perspectiva, Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 22, Efesios 4, 22, dice la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23 y 24, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es conocerle al Señor. Nuestra vida siendo transformada de un viejo hombre a un nuevo vestido de Cristo. Y esto solamente es logrado por la obra redentora en la persona de Cristo. Cuando hemos entendido la obra redentora de Cristo Jesús en la vida de un creyente, podemos vislumbrar la transformación de su vida. Nos capacita para hacerlo, nos permite correr la carrera y vivir hacia la esperanza que tenemos. Y dice Pablo, participando en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Sí, la vida en Cristo no es fácil. La vida cristiana también vive luchas. Hay persecución, hay sacrificio. Pablo lo entendió perfectamente, lo sufrió y murió por ello. Amados, vernos vestidos de la justicia de Cristo conlleva la plenitud del carácter cristiano en todo tiempo. Quitamos los obstáculos en nuestra carrera cuando nosotros nos quitamos el volver a la vieja vida y nos vestimos de la nueva en el conocimiento de Cristo Jesús, viviendo su vida en nosotros. Por último, amados, avanza firme sin detenerte. Este corredor, este misionero Eric Liddell, en una de sus carreras, si puedes ver la película te lo recomiendo, le dan un versículo en la mano. Y este versículo decía: Dios honra al que lo honra. Pablo estaba convencido que tenía una carrera de la fe. Y que esta carrera de la fe era en Cristo Jesús. Y él era realista. Y primero se confronta con una realidad espiritual. Dice el verso 11: si de alguna manera llegare a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Pablo no estaba dudando de su salvación en ningún momento, pero él sabía que el momento que él vivía todavía tenía camino por delante. Y amados, nuestras vidas, a la que somos llamados en la fe de Cristo, tienen mucho camino por delante. Hay mucho que enfrentar este año. Hay retos que vivir en la familia, en el trabajo, en la salud. Y Pablo decía, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto,
sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Pablo está diciendo que la vida de él como creyente tiene que ver con un continuo búsqueda de vivir en el Señor, en su voluntad, en su carácter, siendo como Él es. Este es el llamado que nos hace. Pablo se extiende. Si había sido tomado por Cristo, a él su esfuerzo ahora era caminar a hacer a Cristo para su vida. Y segundo, desecha el pasado que te agobia. Hermanos, dice Pablo en el versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Hay camino que recorrer. Su confianza está en el Señor, pero tiene que dejar cosas atrás. Hay cosas en la vida del creyente de la cual tenemos que desprendernos. No quiere decir que el pasado no traiga lecciones a nuestras vidas, pero nuestra expectativa tiene que ser hacia adelante. Debemos correr sin voltear hacia atrás. Debemos correr extendiéndonos hacia adelante. Dice la final del verso 3. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Continúo, no me detengo. Tenemos que quitarnos el peso del pecado que nos asedia. Tenemos que desprendernos de las áreas de nuestras vidas que nos hacen tropezar. Tenemos que pensar hacia adelante. ¿Hacia dónde? La mirada en Cristo Jesús. A una vida en una comunión eterna con Dios. Avanzo, pongo mi mirada en Él. Ahora es hermosa, pero allá será plena y perfecta. Todo cuanto deseo en mi vida culmina en la meta en Cristo Jesús. Así que como corredor en esta vida, mi mirada estará fijada en Cristo Jesús. Creyentes en Jesucristo, hijos de Dios por la gracia en el Señor, a todos los comprados por la sangre de Cristo, caminemos firmes, avancemos hacia adelante. El profeta Isaías nos da un texto que es de mucho ánimo y me encantaría que fuera tu lema este año. Isaías 40, 30 y 31 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán ¿y qué? Y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amados, nada ni nadie puede quitarnos tan preciosa promesa ganada en Cristo Jesús para los que hemos creído. Y si tú has creído, te espera una corona de vida. Pero si aún no has creído, aún es tiempo de salvación. Cristo murió por ti en esa cruz. Él clavó tu pecado, tu maldad, la clavó en la cruz. Y sabes, te invita a que reconozcas tu pecado, que te arrepientas de él, que le pidas perdón y lo invites a ser el Señor y Salvador de tu vida. Entrégale tu vida a Cristo. Él te salva. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra nos anima. Correremos convencidos que estamos cubiertos con la justicia de Cristo, que las cosas las podemos dejar atrás y poner nuestra mirada en ti. Tú eres nuestra meta y un día estaremos contigo. Padre, que tu pueblo se anime,
tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, andarán y no se fatigarán. Alzaremos vuelo como las águilas. En un mundo que se hunde en su pecado, tu pueblo levantará su bandera de fe y poder. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Jesucristo. Amén. Amén, amados. Gracias a Dios porque nos permite compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Quiero recordarles, seguimos teniendo nuestras actividades en semana por las redes sociales, enviando nuestros estudios lunes y viernes. Estamos ya en la próxima semana en los 2 últimos estudios, reflexiones sobre el Sermón del Monte, martes y jueves a las 9:30 de la mañana, se dan de alta por YouTube, y también las grabaciones que se están enviando para las damas. Los varones seguimos teniendo nuestro estudio los miércoles a las 8 de la noche, y el sábado nuestra reunión de oración a las 9 de la mañana, y a las 11:30 la reunión de los jóvenes. Intégrate, busca, anímate. Dios quiere que tú camines firme y que corras y avances hacia adelante en tu vida en Cristo. Vamos a terminar este tiempo. También vamos a recibir la bendición del Señor. Animamos también a ser fieles en lo que Dios nos ha provisto en nuestras ofrendas. Estén pendientes, estaremos cambiando el número de cuenta para que puedan considerarlo ustedes al nuevo número de cuenta que se les dará para depositar su ofrenda o su diezmo. Vamos a orar y luego recibiremos la bendición. Padre, gracias porque en ti caminamos de poder en poder hasta que estemos contigo. Que tu iglesia camine firme. Tú la sostienes. ¿Por qué? Porque nos has amado, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Y caminamos en la justicia dada en Cristo en nuestras vidas por la fe. Señor, da la bendición a tu pueblo. El Señor los bendiga. El Señor tenga misericordia de ti. El Señor guarde sus corazones y los lleve en paz en medio de cada circunstancia que puedan estar viviendo. Y que su paz conduzca sus corazones en todo tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a escuchar la doxología para estar despedidos.